Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar nuestros estudios bíblicos que tenemos cada domingo. Entonces, que tenga su Biblia preparada porque vamos a ver bastante versículos. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la santificación. ¿Ok? Que la santificación tiene que ver también con la santidad del creyente, santidad. ¿Listo? Y hace 8 días di la introducción de lo que significa santificación. Y voy a repetirlo en esta mañana. Santificación significa en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras santificar y santo en sus varias formas gramaticales significa separados para con Dios. ¿Okay? Eso es lo que significa santidad. ¿Qué significa santidad? Separados para con Dios. ¿Okay? También puede referirse, la santidad también puede referirse separados o apartados ¿de qué? Del mundo, del pecado. ¿Sí? ¿Okay? Mucha gente piensa de que porque la Biblia llama a la iglesia santos, muchos malinterpretan de que de pronto la persona es muy santa, muy perfecta, tiene alas. No. Lo que significa santidad, o cuando la palabra de Dios habla de la iglesia como los santos, está hablando de que somos separados para con Dios. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana. Entonces hablamos de que ambos testamentos, las palabras se usan para persona y para cosa. Por ejemplo, de manera ilustrativa, en el Antiguo Testamento, vemos ahí en la pantalla, lo vamos a ver, ilustraciones en el Antiguo Testamento. Hay varios versículos en cuanto a esa palabra santificar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 3, habla del séptimo día que es santificado. El siguiente versículo, Éxodo 19, 23, habla que el monte Sinaí es santificado. El Levítico 27, 14 también habla de que un hombre santifica su casa y sus campos. Josué 7, 13 dice que se le manda a Josué a santificar al pueblo. Éxodo 29, 36 también se nos habla que el altar es santificado, y Éxodo 29, 44 habla de que Aarón y sus hijos son santificados. Entonces la palabra santificación o santificado se puede notar a dos, a una persona o a una cosa. ¿Ok? Aquí dice, en cada situación el significado es separar como santo para Dios. También tenga en cuenta que la misma palabra quiere decir dedicación, consagración y santidad, además de santificación. Eso de manera rápida en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento también tenemos varias ilustraciones. Por ejemplo, en Mateo 23, 17 y 19, en Mateo 23, 17 y 19 habla del oro y la ofrenda sobre el altar. Habla un poquito sobre eso. En 2 Timoteo 4, 5, la comida es santificada. En Corintios 7, 14, la esposa incrédula de un creyente es santificada por el creyente. En Juan 10:36 dice, Cristo fue santificado por el Padre. Y también Pedro 3:15, el creyente santifica a Cristo en el corazón. Entonces, en todos los versículos, el significado es separado para con Dios. Entonces, rápidamente le di varios versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento de lo que significa santificado. Siempre, cuando encontremos santificado o santificación, es lo que significa separado para con Dios en toda la Biblia. ¿Ok? O sea que nosotros estábamos hablando un poquito sobre eso, somos justificados por la sangre de Cristo. Ya cuando nosotros, y lo vamos a ver, cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, somos también santificados. ¿Ok? O sea, separados para con Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos, saberlo.
Cuando es usada para cosas, la palabra santificar no implica ninguna calidad moral interior. Cuando se usa en cuanto a personas, tiene significado triple. Por ejemplo, en cuanto a posición. A los creyentes se le ve como estando en Cristo. Esta frase se encuentra 28 veces en Efesios solamente, imagínense. Segundo, en cuanto a posición, como estando en Cristo, los creyentes son santificados, según 1 Corintios 1:2. Entonces, en cuanto a posición, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Recuerda, estamos estudiando sobre la santificación, lo que significa esa palabra en la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Miren lo que este versículo dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué dice? A los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Listo, entonces esa es nuestra posición, ¿ok? Por Cristo, por confiar en Cristo, por creer en Él, nosotros somos santificados, nosotros somos santos, ¿ok? Ojo, vuelvo y repito, no es que estoy diciendo que soy santo de la manera como el mundo lo interpreta, no. Cuando la palabra habla de que nosotros, usted y yo somos santos, está hablando de que somos ¿qué? Apartados para con Dios, pertenecemos ya a Dios, que ya no somos, que ya no participamos en las cosas del mundo. Y ahí en ese versículo lo habla directamente y claramente a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿ok? Entonces la palabra es clara cuando se refiere a eso. También vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios no es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Ok? Entonces, otro versículo que apoya que la Biblia nos llama a los creyentes, a la iglesia, santos. Somos santificados. Dice que Cristo ha sido hecho santificación para el creyente. Y también vamos a ir a otro versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebreos 10:10. Mire lo que dice, Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad nosotros somos ¿qué? Santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces, Cristo es el medio por el cual nosotros somos santificados, somos santos. Así nos ve Dios a nosotros, nos ve santos. Ojo, pero voy a poner esta ilustración que la aprendí hace mucho tiempo y es muy bonita. Por ejemplo, Dios nos ve a nosotros santos, pero en medio de Dios y nosotros, ¿quién está? Jesucristo. ¿Okay? Dios mira a Jesucristo, ¿cierto? Y por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, nos mira a nosotros. Y por eso nos mira santo a nosotros. Pero si Jesucristo se quita del medio de entre Dios y nosotros, va a haber ¿qué? El pecado total que hay en nosotros. Entonces, por eso Jesucristo es fundamental en la vida de nosotros. Por eso Jesucristo nos hace a nosotros santos, ¿okay? Porque Dios nos ve a nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que se trata pues de enseñar la palabra de Dios en esta mañana. Listo. Dice, note Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Práctico o progresivo también es la santificación. En cuanto a experiencia, los creyentes desarrollan santidad y crecen en gracia.
También nosotros los creyentes, bueno, hay una primera parte, cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Somos santificados. Pero nosotros también como creyentes debemos desarrollar esa santidad, ¿ok? Debemos progresar en esa santidad. Yo no sé cuántos años lleva usted en la vida cristiana, pero usted debe de saberse, usted se debe conocer usted mismo cuánto esa santidad ha evolucionado, cuánto esa santidad ha crecido, y eso es importante. Entonces también somos llamados a santidad, a desarrollar esa santidad y crecer también en gracia. Pero eso lo hacemos por medio de ¿qué? Un creyente cuando es salvo no es que creí en Cristo como Señor y Salvador y ya. No. Necesito hacer, pues, después de la salvación, obviamente, necesito crecer en santidad, pero ¿por medio de qué? Primero, por la palabra de Dios. Ella nos ayuda, la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros, nos ayuda a nosotros a crecer en santidad. Y eso está en Juan 17:17. Juan 17:17. ¿Qué dice ese versículo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros desarrollamos esa santidad. Hermanos, por eso es importante y por eso siempre se enseña que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos, que la guardemos, que la memoricemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre se lleva al creyente a que se someta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos ayuda a desarrollar esa santificación. ¿Ok? Muy importante. Pero también por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Eso lo dice 2 de Corintios 3:18. También por la obra de Dios en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique, ¿qué? Enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, mire, ahí menciona lo que se compone nuestro cuerpo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, por la obra de Dios en nuestras vidas también se desarrolla esa santificación. Vamos a continuar. También la santificación es perfecta también en el futuro o como profético. La perfección tiene que esperar la venida del Señor, pues entonces seremos cambiados a incorrupción. Mire, para no perdernos un poquito en cuanto a eso, entonces primero hablamos sobre algo. Primero, cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, somos ¿qué? Santificados en Cristo. Inmediatamente. Segundo, nosotros como creyentes debemos de desarrollar, ¿sí?, la santidad por medio de lo que hablamos ahorita, la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de Dios mismo, ¿cierto? Segundo. Y tercero, nosotros vamos a ser perfectos en cuanto a santidad cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya los creyentes son perfectos, bien clara esa palabra, perfectos en santidad. Y yo quiero leer ese versículo. Vamos a ir a un momento, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Cuando venga el Señor por nosotros, o cuando nosotros estemos con el Señor, miren lo que dice: seremos como el Señor Jesús. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como ¿qué? Como Él es.
Entonces seremos como el Señor Jesús y nuestra santificación, hermanos, será completa. ¿Ok? Cuando nosotros, Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, juramos, seremos como Cristo. Y sabe que Cristo es perfecto, no hay ningún defecto en Cristo Jesús. Y la palabra nos está diciendo que nosotros seremos como Cristo, hermanos, nosotros seremos como Cristo. Entonces ahí ya la santificación ya es perfecta. Entonces miramos tres tiempos en cuanto a la santificación. Mire que hay veces hablamos de santidad, de santificación, pero es importante también saber y conocer un poquito más a fondo, en detalle, lo que esa palabra pues significa. Ahora aquí dice, ¿cuándo se santifica el creyente? Primero, posicionalmente, el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y la fe es el medio, ¿ok? La fe es el medio. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Lo que les estoy hablando, cuando nosotros creemos en Cristo por primera vez como Señor y Salvador, es ahí donde obtenemos la santificación. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dice ese versículo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre ¿qué? Entre los santificados. Entonces, hermanos, importante, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente somos santificados. Automáticamente ya Dios nos ve a nosotros como santos. Hermanos, por eso nosotros predicamos tanto a Cristo. Por eso le predicamos, por eso enseñamos, por eso insistimos que usted debe recibir a Jesucristo, que usted debe entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces, por fe, yo creo en Cristo por medio de la fe. Porque en este instante, porque en ese instante también somos bautizados en Cristo. Recuerden que también hay dos bautizos en el creyente. El primero es cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, somos bautizados, ¿sí? El Espíritu Santo nos bautiza. Y sigue el segundo bautismo, que es que en agua, que es por inmersión. Pero entonces, en ese instante también, cuando creemos en Cristo, somos bautizados en Él. Muy bien. Dice, sin embargo, prácticamente, progresivamente y por experiencia, llegamos a ser más y más separados para con Dios, más y más santificados y santos. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, lo que acabamos de leer. ¿Ok? Segunda de Corintios 7:1. Ahora dice, Dios nos ha llamado a la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación, hermanos. Entonces, pilas, la vida cristiana no es que ya soy cristiano y ya. Dios nos ha llamado a santificación, ¿cierto? Que nuestra vida espiritual pueda aumentar, pueda progresar. ¿Sabe qué? Yo no soy el mismo de hace 12 años, ¿cierto? Yo soy diferente, un poquito más maduro, y lo que me falta madurar en la vida espiritual. Entonces el Señor nos ha llamado a santificación. Es la voluntad de Dios que rindamos nuestros miembros a la santidad y que lleguemos a ser siervos de justicia. También el Señor nos manda que nuestro cuerpo también sea a santidad. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 20. Romanos 6, 19 al 20, que dice: hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne,
que así como presentéis vuestros miembros como siervos a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la ¿qué? Y a la santidad. Cuando nosotros no éramos creyentes, nosotros presentábamos nuestro cuerpo al pecado, a las cosas pecaminosas. Y eso era cada día de nuestra vida, aumentaba más nuestro cuerpo se entregaba a las cosas del pecado. Ahora que somos creyentes, que así como como uno entregaba nuestro cuerpo a la iniquidad, ahora que somos creyentes debemos entregar nuestro cuerpo ¿qué? A la santidad. Mis hermanos, siempre lo he dicho, orar no es fácil, leer, estudiar la palabra tampoco lo es, congregarse tampoco lo es, servir al Señor tampoco lo es, pero yo someto este cuerpo para hacerlo, ¿cierto? Estoy sometiendo este cuerpo a la santidad. Cuando estoy orando, cuando en la mañana, ¿cierto? Que es difícil orar, levantarse uno en la mañana y orar, ¿cierto? Es difícil, tiene uno pereza, tiene uno sueño, pero cuando yo someto este cuerpo a orar en ese tiempo difícil, lo estoy sometiendo ¿a qué? A la santidad. Leer la Biblia, y más nuestra cultura colombiana, ¿cierto? Que estamos en el ranking de lectura por allá, lejos, bien lejos, somos perezosos para leer. Ahora mucho más un libro que se ve así. Entonces, yo someto este cuerpo a la santidad cuando leo la palabra de Dios. Y eso es someterlo a la santidad. Entonces, y el Señor nos manda, según ese versículo, que nuestro cuerpo, ¿cierto?, se presente a la justicia y a la santidad. Entonces, mire, hermanos, todo lo que es la santificación. Mire todo lo importante que es. ¿Ok? Romanos 6:19, eso lo leímos. Los maestros y pastores son para el perfeccionamiento de los santos hasta que lleguen a la medida de la estatura de la plenitud, de Cristo. Vamos a ir a Efesios, voy a explicar un poquito de eso porque es importante. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿qué? De Cristo. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿para qué congregarse? ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Cierto? Mucha gente uno escucha esto, ¿para qué ir a una iglesia? ¿Para qué congregarse? Pero este versículo que acabamos de leer nos habla de que Dios dio pastores, evangelistas, maestros para perfeccionar a la iglesia, ¿cierto? Hasta la estatura, ¿cierto?, de la plenitud de Cristo. O sea que en una iglesia no están los pastores por estar o porque se lo inventó alguien. Esta estructura es hecha por la Biblia, ¿ok? Y uno de los enfoques de la visión de un pastor o de una iglesia es que la iglesia se perfeccione en santidad, se perfeccione en unidad. Y para eso, hermanos, hay una iglesia, para eso hay una congregación. Esto no se hace por hacerse, ¿sí? No es que vamos a inventar una iglesia en San Cristóbal y ya, no. Se hace porque la palabra de Dios nos manda. Amén. Y por eso es importante, hermanos, también congregarnos. Amén. Es importante congregarnos porque en la congregación se enseña, como lo hacemos todos los domingos a las 10, se enseña doctrina. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, enseñando doctrina, punto por punto, lo que más se pueda. ¿Ok? Y también en el segundo culto, ahora a las 11, se da una enseñanza, una predicación principal. Y todas dos son fundamentales, hermanos. Amén. Y para eso es una iglesia, para eso debemos congregarnos, porque debemos aprender de la Biblia según Efesios 4, 11 al 13. Dice, ¿cómo somos santificados? Para terminar, dice, somos santificados, mis hermanos, según la palabra, por el sacrificio
y la sangre de Cristo. Por el sacrificio y la sangre de Cristo. Hebreos 10 al 29 nos habla un poquito sobre eso. Por seguir también el ejemplo de Cristo. Por la limpieza de la palabra de Dios. Ya hablamos de ese versículo. Por el poder también del Espíritu Santo. ¿Listo? El Espíritu Santo es el agente en nuestra santificación. Y uno de los papeles importantes del Espíritu Santo es eso, es el agente de nuestra santificación. Voy a leer algunos versículos sobre eso. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación ¿del qué? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ok? También podemos leer Romanos 15:16. Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obra en armonía con nuestra elección por Dios. El Espíritu Santo es también el poder por el cual la santificación se efectúa en nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:13 habla un poquito de eso. Y vamos a leer estos dos versículos para finalizar. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne, ¿y qué? Y viviréis. Y por último, Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo también es un agente importante en nuestra santificación. De verdad, ese es el trabajo grande que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, miren todo lo que se puede sacar de un punto en específico de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia es profunda? Dice que es más profunda que la mar. Eso es la Biblia. Por eso yo creo que la Biblia no es de hombres, no es inspirada por hombres. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, porque usted nunca va a dejar de tener conocimiento por medio de la Biblia. Nadie en este mundo, en esta tierra, va a llegar a decir: ya sé la Biblia, ya estoy completo en la Biblia. Jamás he escuchado yo eso de grandes teólogos. He escuchado eso. Nadie podrá llegar al pleno conocimiento en cuanto a las cosas de Dios. ¿Okay? Y la Biblia es un mar de profundidades. Un mar de profundidades. ¿Sabe qué? Yo sé que por ahí en 30 años de mi vida espiritual voy a decir: wow, aprendí algo nuevo de la Biblia. Cuando tenga 30 años más en la vida cristiana, voy a decir: wow, una cosa nueva que aprendí de la Biblia. ¿Y es por qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué? Usted sabe que la Biblia, por ejemplo, solamente el Nuevo Testamento se ha escrito más de 2000 años. Solamente el Nuevo Testamento. Y la han querido eliminar, la han querido quitar, pero no han podido. ¿Por qué? Porque es de Dios, porque Dios es la fuente, Dios es el inspirador. Y no van a poder, hermanos. Muchos países prohíben en este momento, en este instante, 2023, prohíben la Biblia, pero no van a poder. Entre más la prohíban, más se va a multiplicar. En serio, entre más prohíban la Biblia, más se va a multiplicar. Entonces, hermanos, estudiémosla. Hermanos, nosotros tenemos una ventaja en este país, que en este país a usted le regalan una Biblia, ¿cierto? Se la regalan, regalada, vea la Biblia, se la regalamos. Que usted puede ir a una librería y puede comprar la Biblia que usted quiera. Por ejemplo, aquí como tenemos una Biblia bonita, grande, pequeña, usted lo puede hacer. Pero en otros países eso no se puede, en otros países no se puede hacer. Entonces aprovechemos, mis hermanos,
que por el momento, nuestra cultura, el gobierno por el momento nos permite leer la Biblia y tenerla en nuestra mano.